un proyecto que tienen los dos. Darle una identidad a la literatura nacional es un proyecto que también nos une a los dos. Bueno, hubiera sido muy importante pues, que los dos entren en contacto en algún momento de sus vidas, pero hasta donde tengo informado, por lo menos Arguedas no conocía mucho la producción literaria de Gamaliel Churata. Bueno, es todo lo que les tengo que decir. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Dorian. Ahora vamos a escuchar también las palabras del profesor Mauro Mamani. Primero quiero agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades por haber tenido la amabilidad de invitarme y tener siempre la satisfacción de compartir una de las tantas mesas que hemos tenido la suerte a lo largo de la vida, compartir con Dorian Espesúa temas vinculados a esto. Son incontables mesas en las cuales hemos participado y este año que empezamos las actividades, para mí me emociona porque hemos estado tratando Arguedas, tratando Scorza, el propio Churata, tantos temas y ahora nos convocan para este tema de la relación entre Churata y Arguedas. Hago mías también sus palabras de Dorian con relación al novelista Sócrates Susunaga. Y agradecerles a ustedes por la paciencia y la amabilidad de estar presentes el día de hoy. Bueno, con relación al vínculo que hay entre Churata y Arguedas, es un poco extraño. A mí siempre me ha llamado la atención porque Arguedas no menciona a Churata en general a la literatura del altiplano, no tiene muy presente. Eso me ha llamado mucho la atención, porque ¿cómo es posible que estos dos grandes escritores no hayan tenido contacto, no hayan podido conocerse? Y creo que es una de las marcas de Churata, como algunos escritores con los cuales ha desarrollado elementos de convergencia y elementos de divergencia. Es el caso de Vallejo, con el caso la polémica que se desata a partir del vanguardismo, cuando tuvo que responder con un texto rotundo como es el Septenario, cuando Vallejo nos acusaba a nuestro vanguardismo de ser un vanguardismo copiista, falso, imitador, bajo, de las modas extranjeras. Bueno, Arguedas le dijo que, Churata le dijo que Vallejo estaba hablando desde la Torre Eiffel, estaba hablando desde París, estaba hablando desde allí, y que su conocimiento era tan grande que en su texto demostraba sabiduría, pero en la respuesta que hace Churata, tal como lo ha remarcado Dorian, desde su autodidactismo, siempre profundo, voraz también, ¿sí? Continúa la relación que hace Vallejo en cada una de las líneas y extiende en una manera de responder: tú sabes hasta este límite, pero no sabes que todavía continúa la sabiduría desde el altiplano, ¿no? Entonces hay toda esta demostración que dio Churata para defender a nuestro vanguardismo, no solamente en ese texto breve, pero profundo, rotundo, ¿no?, que sale en el boletín Titicaca. Después tiene otros artículos también donde responde y defiende a nuestro vanguardismo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención es que no se haya conocido con
personalmente, ¿no? Que no se ha conocido personalmente con José Carlos Mariátegui, con los cuales tenían mucho vínculo, muchas coincidencias, había muchas coincidencias en los proyectos estéticos, ideológicos, pero personalmente no tuvieron un conocimiento, ¿no? Solo por medio de las cartas y por medio de esta correspondencia intensa que desarrollaban y en las colaboraciones, porque se enviaban, ahí está en la correspondencia de Mariátegui, allí están las cartas de Churata que enviaba a Mariátegui, donde comentaba cómo escribía sus artículos, comentaba sus ideas, ¿no? Y en el caso de su colaboración en artículos, ahí están las colaboraciones que tiene Churata en Amauta. También están las colaboraciones de Mariátegui que están en el boletín. Entonces ha habido mucha confluencia entre estos escritores que lamentablemente no se conocieron, ¿no? Pero no tuvieron un contacto. Pero sí lo que me ha llamado la atención, creo que nos llama a muchos la atención, es el hecho de que no se hayan conocido con José María Arguedas. Es realmente extraño, ¿no? Sumamente extraño, que en la lectura que he tenido la suerte de realizar, y tantas cosas todavía que hay que leer de Arguedas, que aparecen textos, ¿sí? Está tan inabarcable todavía su obra en el caso de Arguedas. No he encontrado una línea alusiva a Churata. No hemos encontrado una línea alusiva a Churata. De Churata sí, ¿no? Churata lo pone en el Pez de Oro, dentro de los escritores, ¿no? José María Arguedas, escribe, tal. Lo pone allí y lo pone dentro de los escritores que están renovando nuestra literatura y están proponiendo una literatura completamente diferente, afincada en una raíz andina. Entonces hay una valoración. Alguna vez alguien mencionó, pero solo está enlistado, ¿no? Pero pone la lista después de haber expuesto toda una poética, toda una ideología, todo un proceso literario, y después pone la lista. Y dentro de esa lista está, pues, Arguedas, ¿no? Nominado. Entonces, en el caso de Arguedas, no, a mí me llama la atención por múltiples cosas, ¿no? Porque podemos decir por los espacios, uno estuvo en Puno, pero Arguedas estuvo en Sicuani. Arguedas estuvo en Sicuani y estuvo muy cerca. Las cartas que le envía Westphalen a Arguedas son un tanto duras con respecto a los escritores del altiplano, por decir algunas palabras muy duras. Cuando ve Lago dice que no ha habido escritores que no se han dado cuenta de lo valioso que es el lago, no lo han podido procesar. O sea, si dice eso Arguedas, quiere decir de que conoce la literatura, por eso que descalifica. No creo que sea, él es un hombre sumamente responsable de sus palabras, entonces no creo que mencione esto a partir de una intuición, no creo. Estaba muy cerca, como le decía, en Sicuani, cuando hace toda una revolución en la educación. Entonces es muy sorprendente, muy extraño. Ahora, a Churata, cuando se viene a Lima, ¿sí? Cuando se viene a Lima va a colaborar en varios diarios, va a colaborar en El Comercio, va a colaborar en La Crónica, va a escribir en La Crónica, en El Comercio, en El Expreso, en la revista Presente, que es una revista vanguardista, ¿no? Y desde antes, en el 34, va a estar publicando en la revista Mundial, ¿no? En la revista Semanal, o sea, el Mundial Ilustrado, o sea, imagínense toda esta cantidad de publicaciones que tiene Churata. Es realmente enorme la producción que tiene Churata en Lima, o sea, la producción que tiene en Lima. Entonces, eso nos extraña porque Arguedas es un hombre muy atento. Arguedas ha sido muy atento. Y hay algo que también a mí me llama la atención, es que Arguedas tenía mucha afinidad con José Antonio Encinas, ¿no? Con José Antonio Encinas. A José Antonio Encinas, como lo ha precisado muy bien Dorian,
sido el maestro de esa brillante generación de escritores que ha formado en esta escuela, ¿no?, propugnando toda una corriente pedagógica. Su ensayo de la Escuela Nueva en el Perú es prologado precisamente por Churata, su alumno, y su alumno brillante. Las palabras que le dirige, José Antonio Encinas a Churata, son puro elogio, puro reconocimiento a su valía. Digo esto porque en el libro que edita Capsoli está precisamente con Arguedas, su esposa, y José Antonio Encinas. No creo que en los múltiples encuentros que hayan podido tener, esto ya va a la especulación, no hayan podido conversar sobre Churata, no hayan podido entrar en diálogo sobre Churata. Y el Pez de Oro, de hecho, que tuvo un efecto en Lima cuando salió. En ese entonces estaba Luis Alberto Sánchez, tenía una presencia en la crítica, y Luis Alberto Sánchez escribe artículos de reconocimiento a la obra de Churata. Entonces, algo que me extraña es esto, ¿no? O sea, de que no haya habido un reconocimiento. Y las muertes, que casi coinciden el mismo año, casi el mismo mes. Arguedas Churata muere el 8 de noviembre, a fines de ese mismo mes emprende la muerte Arguedas y la culmina el mes siguiente. Entonces, hay muchas coincidencias en ello. Obviamente que si se hubiese conocido, creo que hubiera sido muy útil para nuestro país, hubiera sido muy hermoso, hubieran confluido en tantas cosas. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, y trato de indagar, trato de encontrar algunas respuestas vinculadas a este problema. Ahora, sobre las coincidencias en los proyectos, hay múltiples coincidencias. Creo que Dorian Espesúa las ha precisado con mucha puntualidad, tanto en el orden político, en el orden ideológico. Arguedas mencionaba que el socialismo no había matado lo mágico en él. Churata se confesaba un socialista confeso, ¿no? Incluso se llevaba a lanzar algunas hipótesis de que era el secretario del Partido Comunista en Puno, y cuando estuvo en Bolivia también se insinuaba de que era el secretario del Partido Comunista socialista en Bolivia. Entonces, hay todo eso. Y están los textos de Churata, donde define qué cosa es revolución, qué cosa es socialismo, qué cosa es un desarrollo cultural. Están allí los textos de Churata, ¿no? Y desarrolla todo un proyecto, y empieza a realizar los partidos políticos de nuestro país, y también del país vecino de Bolivia. O sea, todo el proyecto ideológico de Churata es clarísimo, ¿no? Y en la educación es algo que estoy constatando también con un poco de sorpresa, un tanto apenado, ¿no? Un poco de sorpresa y un tanto apenado. Churata le da 34 años de la mayor producción a Bolivia, y es cierto que Bolivia fue muy grato con Churata en ese entonces, ¿no? Pero ahora estoy constatando de que no lo recuerdan mucho los bolivianos, no lo están recordando mucho, porque en los libros que yo voy revisando no se menciona mucho a Churata. Uno de los últimos libros que estuve revisando, por ejemplo, La ciudad chola de Ximena Suroco, donde relata la historia de La Paz, hace todo un trabajo sobre el proyecto educativo en Bolivia, específicamente en La Paz, y toca autores que están vinculados a la educación. Es el caso de la novela Chascañahui, ¿no? Y tal vez sea el texto más profundo que haya escrito, al menos de lo que he revisado en la literatura boliviana, el que dedica Churata a esta novela. No se menciona, ¿no?
no se le menciona a Churata. En las historias no se les está mencionando a Churata. En los trabajos de Xavier Albó he visto que casi no tiene presencia Churata. En los trabajos de Silvia Rivera Chicanqui hay menciones con errores en la citación, ¿no? Entonces, un poco extraño, me llama la atención. Pero antes, en la época, ¿sí?, en que Churata fue todo un censor de la literatura boliviana, allí sí había un reconocimiento. Ahora parece que hay un poco de olvido. En sus dos estancias en Bolivia, tanto en el 18 como después, la época de los 34 años que estuvo en Bolivia, joven, cuando decide ir a rumbear, como dice él, a Buenos Aires, se asienta en Potosí y funda precisamente lo que ha mencionado Dorian Espesúa, Gesta Bárbara. Todo un grupo cultural que genera uno de los movimientos más intensos de Bolivia, tal vez el movimiento más intenso que se haya dado en Bolivia. Gesta Bárbara, que también saca su revista, Gesta Bárbara, similar a lo que estuvo haciendo antes de partir en Puno, que es el grupo Bohemia, que sacaba la revista La Tea, que dirigía él y después la delega su hermano. 17, muy joven, mucho más joven todavía ha sido el enfrentamiento que ha tenido Churata en los estatutos políticos. Entonces, con la educación ha tenido todo un desarrollo Churata, hasta lo último. Hace poco se menciona, por ejemplo, la revolución que se tiene en la educación para el caso de la universidad. Churata escribe un artículo que lo titula Las ojotas en la universidad. Las ojotas en la universidad era un artículo donde se denunciaba la marginación y se luchaba para que ingresen los alumnos, los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos, los hijos de las comunidades, para que ingresen a las universidades, cuando se les prohibía el ingreso, cuando la universidad estaba asignada por una exclusión, y no se le menciona eso. Entonces, por allí hay un poco de falta de gratitud en algunos, ¿no? Pero eso sí, no todo. También hay reconocimiento, aunque tímidos, pero sí hay reconocimiento. Entonces, en el proyecto educativo, ¿no?, lo que hizo Incicual y Arguedas y lo que propugnaba Churata con la escuela de Guarizata en Bolivia, y también lo que propugnaba desde las aulas en Puno, y no solamente desde las aulas, sino cuando los alumnos le pedían, cuando le acusan de un sublevador de jóvenes, ¿no?, él decide publicar un suelto, un texto que lo titula Croat Sapos, para responder precisamente a aquellos que lo acusaban de que era que sublevaba a los alumnos, el que incitaba a todo esto, cuando él no hizo eso. Los propios alumnos fueron los que tomaron conciencia. Como eran vinculantes las ideas, vincularon también los cuadros, ¿no? Entonces, hay todo un desarrollo en la escuela, en el caso de Churata. En el ámbito agrario, ¿no?, Churata defiende y propugna la revolución en la reforma agraria, ¿no? Todos los cambios drásticos que hace en la reforma agraria, incluso es asesor allí, ¿no? Y para el caso peruano tenemos también a Arguedas, que está atento al uso de la tierra y al vínculo de la tierra y el hombre. En el caso del mundo andino mucho más. Entonces hay muchos vínculos que podemos encontrar entre ellos, muchos vínculos, muchas coincidencias, hasta en la escritura también, como lo ha explicado muy bien Dorian, en la escritura, esa forma de resistirse a los cánones occidentales. Martín Lienhard, cuando califica a la escritura
de El zorro de arriba y el zorro de abajo, sobre la novela de Arguedas, dice que esta forma de escribir distinta de la novela, de romper con todo esto, es precisamente una respuesta a uno de los géneros más canónicos y burgueses, como es el caso de la novela. Rompe desde la estructura, se revela desde la escritura, entonces eso lo podemos aplicar también a Churata. Y es perfectamente aplicable porque Churata escribe, no solamente escribe con esa actitud en el pez de oro, sino propugna un acercamiento también a nivel fonético. Es el caso del proyecto que lleva el profesor Palacios y Choquebón Cayur, donde crean una fonética, y para dar cuenta de esa fonética él defiende eso con artículos, tanto en el boletín como también en Chirapu. Pero no se queda en los artículos, sino demuestra que es posible escribir poesía con esta forma de escritura que se acerca en sus sonidos, en su fonética, en su estructura, en su semántica a nuestras lenguas. Y escribe poemas que los publica en la revista Chirapu. Entonces, no es alguien que lanza las ideas, sino que también tiene esa vocación de empujarlas a su materialización. Entonces hay múltiples coincidencias entre ellos, ¿no? Bueno, es lo que quería, una parte introductoria mencionar, porque hay muchas coincidencias. Yo había preparado un texto específicamente sobre Arguedas y sobre un tópico que tiene que ver con